Lo primero que quiero que le presten atención es al título. El currículo en la sociedad 5.0, un encuentro con la quinta revolución industrial y la quinta era del currículo, o educadores 5.0, llegar a tiempo al futuro. El fondo de esta investigación es hacer la crítica abierta a toda la normatividad que tiene el ministerio para hacer el control a la alta calidad de la educación en el país, desde la educación preescolar hasta los postdoctorados. Es un texto ambicioso, espero no emocionarme mucho con el tema, pero cumplir con el tiempo que me han asignado. Este tema es una beta más de información para la educación en Antioquia. Ya habíamos hecho un primer observatorio sobre si la visión Antioquia siglo XXI era citada en los planes de desarrollo educativo de la región. Era un trabajo que habíamos hecho observando 4 niveles de planificación de la educación en Antioquia, empezando por el departamento, siguiendo con la zona metropolitana, más luego el municipio de Medellín y observando también el plan de desarrollo educativo de la Universidad de Antioquia. Ese material se publicó en el año 2016 con el título del currículo sitiado. El currículo sitiado por el paradigma técnico de la educación. Ya habíamos elaborado también un mapeo de la educación en el departamento y para ese trabajo me extendí al país a partir de mis seminarios de currículo en varias universidades, en 3 departamentos, en el departamento de Boyacá, el departamento de Santander del Norte y en el departamento de Antioquia. Me di a la tarea de sistematizar algunos de los trabajos que me entregaban los estudiantes que accedían a mi seminario investigativo de currículo en las maestrías en educación becados por el ministerio, y esa sistematización de esas 4 universidades arrojó también que la educación en el país tiene una mayor tendencia hacia el currículo técnico. Con el mapeo de la educación establezco entonces 5 escenarios entre los años 1957 y el año 2017 y le doy al último escenario, el de 2020 al 2050, el nombre de la quinta era del currículo. En esa oportunidad vuelve y se confirma. La educación en el país no está solamente atrasada por la ausencia de capacitación en los profesores, de actualización, sino que el mismo ministerio desde las normas contribuye a ese retraso. Y lo más preocupante es que en las instituciones son abundantes los informes anunciando los resultados de los estudiantes, cuando eso apenas corresponde a un 20% de la calidad de la educación, como vamos a ver en esta investigación. Entonces, este es un trabajo concatenado. Llegar a ese trabajo para mí ha sido muy grato, porque he podido contrastar mi experiencia y sistematizarla, para no hablar desde el idealismo y desde lo que podría hacer, sino desde lo que estoy haciendo en las instituciones, y que al sistematizarlo lo que estoy haciendo es provocar a las demás personas, a los demás profesores y sobre todo a los que tienen que tomar decisiones. Entonces veamos, ¿con qué docentes contamos?
La primera lección de este material tiene que ver con los modelos y las prácticas pedagógicas de los docentes y de los estudiantes en el país. Entonces, arranco con una revisión documental por periodo, un primer periodo entre 1970 y 1980, un segundo periodo 1980 a 1990, hasta llegar a un cuarto periodo 2010-2020. Y para mirar en el rastreo de los documentos qué modelos pedagógicos utilizan los profesores y los estudiantes. Entonces ustedes pueden ver ahí que el primer modelo es tradicional, es conductista, es romántico, es un modelo desarrollista y en contraparte, como alternativo, para ese entonces estaba muy perfilada la posibilidad de una Colombia socialista. Entonces desde la educación se hacía una apología a esta posibilidad. En el siguiente periodo, cuando se califica un poco más fuerte a los estudiantes y de esta manera se pretendía que aprendían más rápido o aprendían mejor. Es una aplicación justamente de la primera era del currículo. La segunda lección me doy a la tarea de una revisión de un documental sobre qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros como profesores? ¿Qué modelo, qué teoría tenemos interiorizada para realizar nuestro trabajo? Entonces me di a la tarea de revisar las investigaciones que hacen los maestros. Entonces revisé investigaciones publicadas por el sindicato de los maestros de Medellín, investigaciones realizadas por los estudiantes y profesores en las normales. Para este caso tomé investigaciones realizadas en la UPTC de Tunja y me di a la tarea de revisar lo que investigan los doctorados en educación, específicamente en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y qué es lo que pasa entonces con los aportes del Comité de Universidad, Empresa, Estado, que cada rato aparece por ahí dando información, pero que es realmente lo que han hecho. En esta lección 2 encuentro un modelo pedagógico de gestión de la calidad de la educación y encuentro una ausencia de investigación. El maestro se considera a sí mismo como un operario del currículo, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones que tuve la oportunidad de rastrear. Observé que hay una permanencia de la universidad, no digo ninguna en específica, en un modelo tradicional de transmisión de contenidos y en algunos programas se ha avanzado hasta las competencias, pero ya comienza a preocuparme que la investigación es un asunto externo, es un apéndice que está alejado del desarrollo del currículo. Y algo más preocupante es la disparidad de intereses que hay entre los actores principales de la sociedad, que son la universidad, la empresa y el Estado. Hay disparidad. Y está la imposición, así lo reflejan los maestros del sindicato de maestros de Medellín en sus investigaciones, que está un modelo de gestión de la calidad educativa impuesto, donde hacen del profesor un operario del currículo y hay una ausencia de narrativa, hay una ausencia de felicidad y hay una ausencia de investigación. No creo que nos lo hayamos propuesto, pero es más la decepción y es más el llamado al suicidio y al estrés que la misma felicidad que nosotros podemos desarrollar como actuación del llamado sistema educativo. Entro en un tercer momento, que es revisar cuáles son las teorías, cuáles son las ideologías que mueven el currículo. Ahí hay una cosa invisible. Me doy a la tarea de hacer una revisión documental de teorías, relatos. El concepto de relato lo traigo de Harari, de Yuval Noah Harari, para bajarle un poquitico de espuma a las llamadas teorías.
y comienzo a investigar sobre cuál es el método, a qué realidad se refiere, y yo me encuentro con una oposición abierta entre teorías neoconservadoras y neoliberales. Los gobiernos, una vez toman el mando, entonces, independientemente de su condición, apoyan o no apoyan la educación y con qué paradigma la apoyan. Lo que sí aparece muy claro es que hay una abierta y también imposición del modelo de las teorías críticas en la educación, y esto es desde infantil a la universidad. Es decir, todas las teorías que maneja pues, el sindicato. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? Hay un currículo que aparece ahí como invisible, es una lucha entre unas teorías, unas ideologías y una realidad, y ahí hay tres mundos completamente distantes. Cuando yo llevo esto al lenguaje de las teorías, lo puedo representar con las teorías de Habermas, y hablamos de unos intereses técnicos, unos intereses hermenéuticos y unos intereses críticos. Esas teorías a mí me han sido muy útiles para decirlo de una manera muy simple, que el sistema educativo está mediado por un interés técnico, que el magisterio está mediado por un interés crítico y que en el medio hay la posibilidad de unas teorías de la interpretación y unas teorías hermenéuticas, pero que pocos están realizando. Desde el punto de vista de las teorías técnicas, cuando reviso las normas, me encuentro con estos conceptos, que hay un discurso democratizador, que hay un discurso de recursos humanos, hay un discurso de la superación de la marginalidad, y obviamente hay un discurso técnico-científico. En este momentico, nosotros estamos en pleno desarrollo de un discurso de la autonomía educativa y curricular, que son las que están mediadas por la ley 115 del 94 y la ley 30 del 92. Es por lo que digo más adelante en el desarrollo de la investigación que estas leyes están inconclusas, estas leyes no se han desarrollado. Y ahorita para la quinta era del currículo viene un nuevo discurso, que es el discurso del currículo disruptivo y el currículo exponencial. Entonces ya no va a estar mediado por la transformación o por la flexibilidad, sino que va a estar mediado por la convergencia, en la medida en que entendamos todos estos discursos y todas estas posibilidades. La práctica de este material gira en torno a la posibilidad de mundos posibles desde la hermenéutica, y como una opción alternativa a los aparatos ideológicos pues, que median la educación, haciéndole eco a la teoría crítica, a lo que tenemos, que es una reproducción del sistema y una reproducción de la producción, una producción que ya no existe, y la resistencia pasiva, que no la podemos negar, que está ahí abierta pues, en el magisterio y en la universidad. ¿Qué veo yo aquí después de mirar normas, lineamientos y mirar la realidad de Antioquia y del país? ¿Cuáles son las posibilidades de salida? Definitivamente nosotros tenemos que adentrarnos en un nuevo tiempo, y es el tiempo de la sociedad 5.0. Más adelante la definiremos mejor, pero para darle tiempo es el periodo del año 2020 al 2050. Definitivamente tenemos que integrarnos o no sobreviviremos. Y la filosofía que nos sirve para integrarnos es la hermenéutica, y es la que yo utilizo en todo mi trabajo. Y no es el cuento de integrar unidades didácticas o de integrar OVAs, organización virtual del aprendizaje, sino que hay que integrar las personas e integrar las instituciones. Ya ni siquiera integrar las disciplinas. Los que fueron formados en el 80, en el 90 y no han leído más cosas, siguen mirando desde sus barreras, desde sus limitaciones, desde sus propios cubículos, desde donde fueron formados. Entonces aparece el concepto de integración y de convergencia curricular como una opción de infantil a posgrado. Y desde ahí entonces es que hay que formar los nuevos docentes. En este momento de revisión documental ha tomado mucha fuerza la distancia generacional, porque venimos de unas generaciones extensas y entramos en unas generaciones que se empequeñecieron.
Nosotros, los chicos ahorita de 2 a 3 años de diferencia ya tienen una generación distinta. Y cuando estábamos en la Edad Media hablábamos era de siglos de distancia. Entonces ya no le podemos los adultos imponer la cultura nuestra a los niños. Y me voy a la tarea de revisar cómo la literatura representa las nuevas generaciones. Entonces ahí tenemos los tiempos de las generaciones y entonces me llama mucho la atención la generación de milenios, la generación yo le digo más fácil, centinelas y la generación Z. Es decir, los chicos nacidos del año 2000 en adelante tienen una forma de pensar y de hacer las cosas muy distinta a como la tienen los que nacieron antes del año 2000. Y a eso hay que prestarle atención. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? Que mientras los adultos somos de la primera y segunda era del currículo, donde le imponemos de alguna manera nuestro pensamiento a los muchachos, en la tercera era, en la segunda era, todo un forcejeo. En este momento nosotros teníamos un forcejeo de los profesores queriendo enseñar lo que creen que deben enseñar y los muchachos no aprendiendo porque creen que eso no les va a servir para nada. La tercera era es del aprender a pensar y ahí comienza ya un distanciamiento. Y en la cuarta era, somos los adultos los que tenemos que comenzar a aprender muchas cosas de los jóvenes, pero no justamente todo. Tenemos que llegar entonces a una mediación en la quinta era del currículo. Salidas al futuro, en esta parte, aquí lo que aparece es que el atraso que se tiene en la educación, que es un atraso más o menos de unos 50 años, nosotros tenemos un currículo fundamental, un paradigma de los años 70, de la modernización industrial, y ahorita con el COVID-19 se aceleró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se incrementa una demanda de innovación, actualización de los maestros y de los mismos profesores universitarios. Y esto es todo un cuento. Ténganlo bien en cuenta para las salidas que le presento más adelante. Entonces, lo que estamos es ante un reconocimiento del atraso y de la obsolescencia que tiene la educación, que en cierta forma viene a ser dinerito y tiempo perdido cuando decimos que estamos haciendo capacitación de los maestros con los paradigmas de los años 1970 y 80, cuando los muchachitos van en unos paradigmas de la sociedad 5.0. Muy bien, compañeros, quiero que le presten mucha atención a esta segunda parte. Yo la voy a pasar rápido, pero ahorita en las preguntas quisiera detenerme en ellas. Ustedes me preguntarán, pero profe, ¿qué es lo que usted hace en esta investigación? ¿Qué es lo más novedoso? Señores, declaro en obsolescencia todas estas normas con las cuales el Ministerio de Educación está haciendo control a la calidad de la educación. Entonces, desde infantil, un decreto de 1997, de educación básica y media, un decreto de 1994-96, las normales se rigen por decretos del 2008, y una cosa muy curiosa, el decreto 1330 del 25 de julio del 2019, que habla de la acreditación de calidad de las facultades de educación, aquí hubo un forcejeo en estos últimos 5 años. El gobierno alcanzó a expedir 3 decretos y ninguno de ellos fue aceptado por las comunidades educativas. Ya finalmente, este nuevo gobierno sacó este decreto 1330, pero yo lo llamo la actualización sobre el atraso. Es decir, se hace un cambio de los indicadores para hacerle control a la calidad y curiosamente es a la educación virtual y a la educación a distancia, porque estaban manejando en desigualdad de condiciones los programas presenciales y los programas, por ejemplo, que tiene la educación a distancia que se maneja desde Bogotá. Y el 1295 ya es un proceso, este es como el cuarto, después del 2566 decreto, y este decreto ya los profesores, ya las instituciones aprendieron a responderlo. Y confieso mi culpa, yo estos 10 años lo he dedicado a escribir
documentos a las instituciones para que los presenten al ministerio y de esa manera les renueven su licencia, y yo pienso que eso no puede continuar. Entonces, señores, aunque yo me centro únicamente en la capacitación de los maestros, la educación no solamente está mediada por la capacitación de los maestros, y mucho menos solamente por los resultados obtenidos de sus alumnos. Miren ahí que hay que tener en cuenta otros factores asociados a la calidad de la educación. El contexto social no lo estamos leyendo, y tampoco estamos leyendo el demográfico, y mucho menos estamos leyendo el económico. Entonces, ¿cuál educación? Si no estamos leyendo esos contextos. Eso está todo desajustado, como lo podremos ver más adelante. El problema de los costes de la educación, sí, el problema de los recursos humanos y el problema de los recursos financieros. El problema que se viene para este fin de año, el problema universitario, no, es algo que va a sacar a flote, que está sacando a flote el COVID-19, pero esos son problemas estructurales. Y así sucesivamente, pero el mayor desajuste lo tenemos es con el mundo laboral. Muy bien. Y los datos los damos en resultados de los alumnos. Entonces, aquí está el problema. ¿A qué era el currículo pertenecen las normas y los lineamientos curriculares que la universidad, que el ministerio utilizan para formar los maestros? Entonces, como ya es camino recorrido, arranco con una hipótesis de que estas normas y estos lineamientos están en la era 1 del currículo. Entonces me doy a la tarea de observar a qué era realmente pertenecen y qué recomendaciones podría encontrar. Entonces, estableciendo como grandes campos de trabajo esas eras del currículo, a cada una de las eras me di a la tarea de observar unas categorías. ¿Cómo piensan los maestros? ¿Cómo hacen la clase? ¿Qué tanto investigan en su pedagogía? ¿Cómo están organizados? ¿Y cuáles las teorías y los modelos que acompañan al desarrollo del currículo? Si fuera el ministerio, diría que serían 5 competencias, pero para mí no son competencias. Para mí son 5 grandes categorías desde donde se construye la formación del maestro, y eso no lo estamos haciendo. Miren las metodologías. El enfoque que traigo es un enfoque hermenéutico. Mi método es un análisis de contenido. El instrumento es un instrumento que se construye específicamente para mirar estas normas. Y miren pues los hallazgos y las recomendaciones. Ilusión de conocimiento. Y aquí me cae oportuno hacer esta cita de Yuval Noah Harari en uno de sus libros: cómo se vive en una época de desconcierto, cuando los relatos antiguos se han desmoronado y todavía no ha surgido un relato nuevo que lo sustituya. Muy bien, docentes y estudiantes de infantil a posgrados entonces se mueven muy campantes, muy tesos y muy majos por las eras 1 y 2 del currículo, exhibiendo sus colas de pavo real. Hallazgos, normas y lineamientos son de los paradigmas del 1970 a 1980. Hasta ahora la educación se ha venido soportando en informes, en pruebas, en rankings y en títulos de los profesores, y esto no corresponde a la calidad de las personas, ni a la calidad de los procesos, ni a los productos que demandan los contextos. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer en esta investigación? Y que espero estén de acuerdo conmigo, es declarar la emergencia del currículo en Antioquia para todo el país. El currículo de los educadores y el currículo de los estudiantes de educación infantil a posgrados hay que orientarlos es al 2050, es decir, al futuro. Por eso el título, llegar a tiempo al futuro y no hacia el pasado como lo estamos haciendo.
Hasta ahí la segunda parte de este informe. Entremos entonces en la tercera. Voy a mirar el manejo del tiempo. Estoy sobre los 28 minutos, pienso que voy bien. Profes, para esta época del 2020 al 2050 no podemos seguir manejando las cosas de una manera lineal como lo veníamos haciendo. Tampoco lo podemos seguir haciendo de una manera técnica, es decir, un currículo igualito para todo el mundo, y aquí lo flexibilizamos. Es decir, seguimos haciendo el vestido en talla S para los jóvenes, pero si le queda grande, entonces se lo encogemos. Y si le queda chiquito, entonces le pegamos un parchecito. Más o menos así estamos haciendo. Y la sociedad es una sociedad completamente nueva, no es una sociedad distinta. Es una sociedad que está mediada no solo por la cuarta revolución industrial, está mediada por la quinta revolución industrial que ya entró, y está mediado, y permítame dar un grito de júbilo, está mediada por la quinta era del currículo de mi libro anterior, del informe anterior de Corpo Planea. Entonces veamos categoría por categoría, sin detenerme, solamente mostrando lo general. Profe, bueno, sin mucho cuento, ¿qué es lo que hay que hacer? Vean, en cada una de las categorías, en la primera categoría hay que actualizar los modelos pedagógicos. Tenemos que actualizarnos en la manera de pensar. ¿Sí? Y cada una de esas categorías la fracciono en este caso por lecciones. Entonces, ¿a qué equivale eso? Hay que vivir la innovación. Esto no es un cuento de aprender un discurso no. Todo es tan simple como esto, no hay otro modo. Te estoy diciendo de que mientras no actualicemos los maestros, no va a haber actualización de la educación. Es que ellos son los que hacen la educación en la clase. No son los lineamientos ni son las normas. Es más, esas normas ya están, los profesores generalmente ya ni las siguen porque les parecen frías, distantes. Entonces mire el lenguaje tan serio que tenemos que modificar. Mire esas palabras: cambio, renovación. Con la palabra renovación se hizo el cambio en el currículo en el año 1978 con el decreto 1419. Hemos seguido utilizando el de adecuación, el de contextualización. Hemos venido utilizando el de adaptación. Y lo más común en este momento es hacer transferencia, en este caso tecnológica, y hacer flexibilidad para hacer innovación. Profes, todo eso son discursos y son bonitos y de ellos nos hemos alimentado, pero necesitamos una innovación inteligente. Más adelante les voy a explicar qué es innovación inteligente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Es un círculo vicioso, es un círculo cerrado. El currículo técnico de la década de 1970 a hoy ha venido dando vueltas en sí. ¿Sí? Sin filosofía no es posible avanzar. Hay que aprender a lidiar con el miedo, que tanto venimos hablando en estas charlas. Hay unos hábitos a superar, como cuáles: la inercia, la ignorancia, la ausencia de riesgo, el miedo al fracaso, la conservación del statu quo. ¿Sí? Entonces necesitamos de una nueva filosofía que ya les he anunciado. Esa filosofía tiene que ser la filosofía de la interpretación, que nos permita comprender. Y solamente después de que se comprenda podemos entrar a crear. Antes estamos haciendo simplemente remedio y aplicación. Aquí hay un desconsuelo para los que pensamos que haciendo posmodernidad estábamos avanzando. Nada. La teoría crítica posmoderna es incapaz de mover el currículum. Es decir, tanto las teorías que favorecen el capitalismo como las teorías que favorecen el socialismo entraron en desuso. No en desuso sino se desactualizaron. Necesitamos nuevas interpretaciones de esas teorías. Es incapaz, perdona, ¿es incapaz o es capaz? Ahí dice es incapaz. Es incapaz. Las teorías posmodernas son incapaces de mover el currículum. Y aquí me apropio una cita de Bauman, que es otro de los autores que voy siguiendo: las cosas perviven en lo que hacemos y cómo lo hacemos.
No puede haber libertad de autocreación sin la posibilidad de equivocarse, ni oportunidad de éxito sin el riesgo de una derrota. Ese es un tema que trabajo en esta lección y que me llamó mucho la atención. Otro de los elementos para modificar nuestra manera de pensar es definitivamente en qué consiste la modernidad líquida de que nos habla Zygmunt Bauman. Y aquí Bauman los trae en la educación crítica, en la educación líquida, corrijo, un desdén por la educación tardía. Eso es lo que tenemos en este momento. Y hay una cita ahí que me llamó mucho la atención sobre los cambios que necesitamos en la política, pero me lo voy a pasar para mantenerme en el discurso pedagógico. Por favor. Mire, aquí tengo un maletín que no lo voy a leer de una manera lineal. Quiero que ustedes miren hacia el lado que quieran, pero cada vez siempre encontrarán una frase que los llevará a modificar la manera como es que ahora pensamos. Pero a partir de aquí en adelante, el currículo hay que mirarlo con transparencia. No nos podemos seguir engañando ni autoengañando. Es evidente que el currículo hacia el futuro es digital y es creativo y va a ser disruptivo y va a ser exponencial. Eso es inevitable. Es decir, los que no entren en esta nueva dimensión no van a ser parte de esta sociedad. Muy bien. Y la lección número 10 es vivir el contexto de los textos y el contexto de los estudiantes. Parece una cacofonía de términos, pero no lo es así. Nosotros no podemos seguir recitando teorías, ni podemos seguir desconociendo el contexto de los estudiantes, ni el contexto de la economía, ni el contexto de la política. La educación tiene que cumplir con esa misión de ayudar a interpretar la realidad, y es la realidad en tiempo, en espacio y en formas, en modos. Y la última lección de esta primera categoría es que no podemos hacer educación de calidad si nuestros educadores y estudiantes no son felices. De manera que declaro ahí un alto, porque donde no hay felicidad no puede haber fecundidad y no puede haber creatividad. La cita que traigo es de Ben Char. La felicidad es como el control remoto, se nos pierde a cada rato, nos volvemos locos buscándola sin darnos cuenta que está dentro de nosotros. Es 100% actitud. Y entonces con esta cita, con esta herramienta, es que yo les digo, profe, vea, esas facultades de educación y esas normales tenemos que actualizarlas, pero vea, solamente en esto, en filosofía, en epistemología, hay que actualizarlas en psicología, hay que actualizarlas en antropología, hay que actualizarlas en sociología, en historia, en economía, en pedagogía, obviamente en currículo, tenemos que actualizar la didáctica, tenemos que comprender la nueva dimensión de la investigación, la herramienta es la informática es una herramienta de trabajo, es en serio que necesitamos un idioma, discúlpenme mi costal de pollo. Entonces aquí nos queda pendiente una asignatura, de aquí en adelante no vamos a volver a hablar de asignaturas, yo la traigo ahí de nuevo para que me entiendan. La felicidad tiene que ser un componente transversal a todos estos procesos. Y esa asignatura pendiente, yo traje una sentencia, yo no la voy a leer porque ustedes van a tener ahí oportunidad de trabajar la presentación. Leo únicamente la primera sentencia. En el caso de la educación, el profesor pagado y el estudiante graduado. Así el uno y el otro están desprovistos de ética, de amor, y por tanto no tendrán reconocimiento y menos felicidad. Son impostores. Me parece que esta afirmación es muy cruel y es muy fuerte, pero nosotros tenemos que en serio sacudirnos si queremos poder llegar a tiempo al futuro. Si seguimos cómodos ahí, nosotros vamos a ser la nación más distante del futuro y de las otras naciones. La segunda categoría es innovar y actualizar las prácticas pedagógicas. La práctica pedagógica obviamente corresponde a la manera como pensamos.
Entonces aquí ya no es suficiente un modelo integral. Se necesita un modelo íntegro, integral. Es decir, nosotros tenemos que formarnos más hacia adentro para ver mejor hacia afuera. Y no formarnos hacia afuera para presumir, ¿sí? Y aquí es donde me apropio de las teorías del físico Stephen Hawking y utilizar la teoría del todo. Aquí no hay forma de descartar nada. Nosotros lo que tenemos es que integrarnos. Somos lo que hacemos y cómo lo hacemos. No hay forma es decir, ya no hay forma de seguir como lo hacíamos antes, la formación intelectual, y los intelectuales son los que recitan discursos de los autores. No, ya no tiene importancia. Y traigo aquí unos premios Nobel de Economía, porque a mí me parece que nosotros, una de las grandes ejes sobre los que debe girar la educación hacia el futuro es definitivamente cómo vamos a derrocar el distanciamiento que tenemos en equidad. Porque si bien en los otros campos hay un cierto reacomodo y un cierto manejo, tenemos que estudiar por qué cambiamos en todo lo demás, menos en la equidad, y por qué tenemos tanta pobreza en Antioquia y en el país. ¿Por qué un 76% de los muchachos que terminan el bachillerato se nos quedan en la calle? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué está pasando? Entonces, definitivamente hay una crisis de las prácticas dogmáticas, tanto de la moderna como de la posmoderna. Aquí viene un desencanto de la razón. La razón sí, pero no para todo. La razón no puede seguir siendo el caballito de batalla para que nos impongan demasiadas cosas. Y mire el lenguaje cómo va transcurriendo. Cómo pasar de una ideología a un dogmatismo. Cómo el dogmatismo se pasa a una manipulación. Y cómo hacer el corte, el interludio entre una identidad ética para manejar las posibilidades de la ilusión, de la conectividad, y citando a Nietzsche, la aurora que yo observo desde donde vivo aquí en este maravilloso Envigado todas las mañanas, a ver el amanecer de la educación, ¿sí? Entonces, aquí queda mal parada la razón instrumental de todo este aprendizaje técnico. No se puede descartar, es un elemento clave, pero no puede seguir siendo el único. Para graficar un poquitico todo esto del manejo de las teorías y de los relatos de que somos portadores, en esta lección yo lo que hago es que el tiempo de los paradigmas parece detenido en la educación. Nosotros seguimos mirando los paradigmas de 1970 al año 2000, como lo describía en la primera parte de este informe. Pero miren el reloj cómo ha girado, y miren la parte inferior de la modernidad líquida, y esa modernidad líquida de que habla Bauman va a ser una modernidad híbrida, porque es que nosotros no vamos a cambiar la sociedad porque ya hemos descubierto el paradigma del 2050, para nada. Ahí van a quedar conviviendo unos tipos de sociedades que tenemos que mirar cómo las ponemos a que sean mediadas por conceptos de felicidad, por conceptos de desarrollo básico. Y entro en la tercera categoría, la innovación de la investigación. Profe, si no hacemos investigación, no habrá innovación. La madre, la fuente, el origen de la innovación es la investigación. Y no estamos haciendo investigación. Estamos haciendo investigación de apéndice. Lo poco que investigan por ahí de manera tradicional, que los muchachos sigan acumulando información. No podemos continuar. La propuesta que traigo entonces para esta categoría es que la clase se tiene que ver convertida no en un taller de investigación, sino en un laboratorio de investigación. Y explico de una manera pormenorizada cómo hacer esa transición del trabajo de los métodos de enseñanza y los métodos de aprendizaje en el aula que utilizan los muchachos. Lo más importante como educadores es que necesitamos tomar una decisión. Y esto ya sí es perentorio. Cada uno de nosotros como educadores, hágase en este momentico la reflexión, ¿para qué él está educando? No se sienta responsable de nada ni culpable de nada, para nada. Todos lo hemos querido hacer de la mejor manera, pero estamos entrando en la dimensión
de una nueva sociedad, y si queremos habitarla, tenemos que apropiarnos de los elementos de esa nueva sociedad. Aquí ya no se trata de aprender contenidos, no podemos competir con Google. Aquí lo que necesitamos que afinar es la agudeza de la observación y la voluntad y la disciplina de trabajo. Y sin eso no es nada posible. Más adelante vamos a hablar de la posibilidad de un salario básico para los muchachos. Eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo porque nosotros no nos podemos acostumbrar mal. Necesitamos una capacidad que sea creadora, que sea de la imaginación, que venga de las emociones. Entonces yo entrego aquí en este documento, en este informe, un maletín, cuáles son los elementos intelectuales, cuáles son los elementos afectivos, cuáles son los elementos metodológicos y cómo sistematizar. Así como yo lo estuve haciendo con este informe. Yo he estado estos 2 años disfrutando, escribiendo estos cuentos para que alguien los escuche, y llegó el momento. La lección número 15 tiene que ver con la relación maestro-estudiante. Eso tenemos que cambiarlo completamente. Y los métodos, para poder integrar los métodos de investigación con los métodos de aprendizaje. Aquí no se trata del cuentico del profesor va y recita de una manera magistral lo que él se aprendió en la década del 80 cuando estudió en la universidad. Eso no tiene sentido, perdónenme, pero eso no lo podemos seguir haciendo. La relación maestro-estudiante debe cambiar, y al cambiar debe estar mediada por una relación distinta con la investigación y con el aprendizaje. No puede ser que ganen los que repiten, los que memorizan, los que resuelven test, porque tienen unas respuestas preestablecidas. Pero cuando los enfrentamos con un problema de la vida real, ellos ¿cómo se dice? Se pasman, se aquietan. Todo esto hay que pasarlo por un concepto muy bonito de la pedagogía, que es el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo no es más que cuando el estudiante participa desde su ser. No le pongan misterio a eso. Cuando el estudiante participa desde su ser, está haciendo una tarea para él, para un reto que tiene y para descubrir unas cosas, eso es aprendizaje significativo. Cuando el muchacho aprende para el profesor, eso no sirve. Eso se le olvida a los 8 días. Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo ingresar pues en esa modernidad líquida? Tendrá que ser a partir de laboratorios de investigación. ¿Sí? Yo no veo otra forma de laboratorios de investigación. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender allí? A observar. A observar. Yo lo que estaba haciendo cuando voy miren el lenguaje, cuando voy a dictar clase en las maestrías en el país, yo no voy a dictar mis contenidos. Yo voy a ver cómo hago con los muchachos. Observen sus clases. Observen los documentos con los que trabajan. Observen el contexto de donde vienen esos muchachos. Que entiendan esos muchachos por el nombre, por lo que son, y no por lo que dice el programa. Entonces, miren, ahí están las otras palabras, para ponerlo a que se imaginen un mundo distinto. Pero, claro, tienen que tener disciplina de trabajo. Tienen que tener la capacidad de refutar al profesor y de refutar el texto, de contradecir a los grandes filósofos, de contradecir a los grandes investigadores, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿qué pasaríamos si entrenáramos a los estudiantes y a los profesores, no solo en aprender test, sino en investigación, ¿sí? Para poder innovar? ¿Qué pasaría? La única forma es intentándolo, no hay otro camino. El proceso de aprendizaje, de investigación, entonces, es un concepto amigable, es un concepto de interfecundación, es un concepto de integración, es un concepto de relación. No podemos seguir manejando estas categorías separadas. Ingresar a la modernidad líquida es hacer docencia investigativa. Y aquí es muy complejo pedirle a los profes que actúen y que piensen y que hagan de una manera distinta a como los hemos capacitado. Ellos no están capacitados para investigar, ellos están capacitados para recitar contenidos de libros. Y eso es lo que nos han pedido y eso es lo que seguimos haciendo. Entonces miren, ¿qué es lo que, profe, usted cómo hace?
Pues yo lo que hago en mi clase, lo primero que yo hago es abrir un portafolio para llevar las fichas de los libros que leo para discutir con los estudiantes. Y lo primero que hago es, estudiantes, abran un portafolio para que archivemos las cosas. ¿Qué más hace profe? Hacer mapas mentales. No se aprendan libros, no, es que ya esas verdades duran muy poco. Hay que hacer mapas mentales, hay que hacer mapas conceptuales, hay que jerarquizar ideas, hay que elaborar fichas bibliográficas, hay que hacer lecturas focalizadas, hay que hacer cartel de lluvia de ideas con los muchachos al empezar un curso. ¿Para dónde va el profesor? ¿Para dónde va el programa? ¿Para dónde van los muchachos? Profesor, rásquese la cabeza, entonces ¿yo aquí qué hago? ¿Cómo que yo voy a orientar a estos muchachos? ¿Y hacia dónde nos debe conducir eso? A escribir libros, a escribir artículos, a escribir textos, las ingenierías, los de biología, y a registrar patentes. No es a que saque 5. Mire que de nada sirve sacar 5 en las pruebas CIFE. Que le dan el curso en la universidad, pues sí, pero si no sabe, también lo sacan de nada más rápido. Pero si un muchacho de bachillerato registra una patente, eso sí lo tenemos que celebrar. La lección 17 es ya entrar en la sociedad 5.0. Profes, a soñar. La vida no es lo que vemos a nuestro frente. La vida no es lo que hay alrededor. La vida es lo que nosotros llevamos en nuestro interior. La vida es lo que vemos con nuestros espejos interiores. Entonces, de aquí en adelante tenemos que inventar un mundo distinto. Sí, y yo traigo uno de los grandes, después de revisar filósofos y muchos psicólogos que han escrito sobre la pedagogía, me llamó poderosamente la atención Leonardo da Vinci. Y no es justamente por su condición de genio con el que le conocemos en la historia, es porque él era una persona que tenía muchas limitaciones, ¿sí? ¿Y qué fue lo que él hizo? Sí, que tenía pluralidad de pensamiento. Podía pensar de una manera matemática, podía pensar de una manera geométrica, podía pensar de una manera filosófica, podía pensar de una manera arquitectónica. Es decir, él no tenía puerta para entrar al conocimiento, tenía muchas puertas, ¿sí? ¿Y qué más hizo? Que él desarrolló muchas habilidades de pensamiento creativo. Y aquí hago un énfasis y me voy a encontrar ahorita en la discusión con algunos compañeros cómo salir del paradigma crítico social y cómo entrar en el paradigma creativo social. No se trata de destruir lo que tenemos, ni de contradecir a nuestro oponente porque tenemos más argumentos. Se trata de comprenderlo y de saber desde dónde está mirando él para yo también aprender de él. Muy bien, entrar en la sociedad 5.0 es entender que el Internet ha transformado el mundo. ¿Sí? Y aquí entro en este libro que trabajamos en el seminario de Corpo Planea, de las instituciones exponenciales, y hago una cita de él: cualquier compañía diseñada para triunfar en el siglo XX está abocada, estoy mirando el tiempo y sé que se me va a terminar, está abocada al fracaso en el siglo XXI. Eso dice este investigador. Entonces yo pregunto, ¿entonces qué pasará con las instituciones educativas? Entonces, mira el lenguaje de José Antonio, inteligencia artificial, Big Data, robótica, eso entró y más adelante digo cómo lo utilizo. Otra manera de ser tenemos que adoptar si queremos adentrarnos en la sociedad 5.0. Si el educador y la institución educativa no se actualiza, no se innovan, no podrán competir. No hay otro modo. Hay 5 lugares para viajar al reinicio de la mentalidad de los educadores. Esta palabra reinicio me causa mucha dificultad, porque, como decía al comienzo, cambiar, innovar, transformar, flexibilizar. Y al final yo me decidí, profes, yo pienso que nosotros tenemos que reiniciar la educación.
reiniciar la educación. Y ahí digo algunas cosas para entrar en unas instituciones híbridas, mitad presencial y mitad virtual. Todas. Los que tuvimos la experiencia de la Universidad de Antioquia, que trabajamos con educación a instancia, nos sirve mucho entender este paradigma. Se cayó medio mundo, pero fue el del lado. Aquí estamos bien. ¿Sobreviviste o estás en Beirut? Cuéntanos. Sí, pero no son las noticias, esas son las explosiones de aquí normales. Bueno, la nueva generación de docentes y docentes directivos, esta es la categoría D, cuando hablábamos de la organización de las instituciones. Profes, no es suficiente que pasemos los programas a currículos digitales, ni es suficiente que un rector esté frente a un computador. No es así. Tenemos que formar los rectores en un nuevo lenguaje, que comprendan la ciencia, que comprendan la tecnología, que comprendan la técnica, que comprendan las humanidades, que hayan dictado clases, que conozcan de arte, que estén al lado de la innovación. Y esto es muy preocupante, porque nosotros en Medellín tenemos muchos rectores que no son educadores, pero tampoco siempre los educadores son muy buenos rectores. En fin, lo que le estoy diciendo es que tenemos que cambiar muchas de estas cosas. Las instituciones educativas, ¿cómo hacerlas pasar de educación lineal a instituciones educativas exponenciales? Es decir, ¿cómo hacer que la sombra o la luz de la cuarta era del currículo y de la cuarta revolución industrial realmente entre en las instituciones? Entonces yo me declaro en alerta. Mire la alerta, el paso a paso de la era 2 a la era 4 podríamos continuar igual. Profe, no es solamente el salto, y no quiero recordar ningún expresidente que utilizó esta expresión. No tiene sentido pasar a la era 4 saltándonos la era 3. Y en la discusión podría ampliar sobre esto. El nuevo concepto para entrar en la sociedad 5.0 son las instituciones lineales a exponenciales. Y mire el cambio del lenguaje. Nosotros tenemos que entrar en un nuevo lenguaje. ¿Cuál? Apertura. ¿Cuál? Ser transparentes. ¿Cuál? Autonomía. Dejemos de depender del otro. Hay que tomar decisiones y correr riesgos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que conectarnos. ¿Sí? Y tenemos que darnos y dar confianza. ¿Sí? Entonces, hacia el futuro, hacia el 2050, tenemos que entrar entonces en un propósito de transformación masiva en la nueva era. Y esa nueva era tendrá que ser una nueva era integral. Hay que innovar las rectorías. Hay que hacer experimentación. Yo lo explico aquí. Yo fui rector de varios colegios, entre ellos el Liceo Antioqueño, que me da motivación citarlo en este momento porque me duele lo que tuvimos que hacer allá. Y algo muy inusual es el paradigma que traemos. ¿Por qué no somos tolerantes al fracaso? ¿Por qué no tenemos voluntad de fracasar? Me han servido mucho las lecturas de Nietzsche para entender la voluntad de poder, para entender la voluntad de la democracia, para entender la voluntad de fracasar. ¿Sí? ¿Por qué no premiamos a los muchachos que fracasan? Él fracasó en matemáticas o él fracasó en español, pero de pronto es muy bueno para rapear o es muy bueno para jugar fútbol. ¿Y por qué lo macartizamos, le hacemos bullying porque no sabe matemáticas o porque no sabe español? ¿Y por qué no le exploramos los otros lados que él tiene? La educación no puede seguir así. Bueno, mis profes, estamos llegando a la parte final de las categorías. Es el currículo en la práctica. El currículo en la práctica, les anuncio que las leyes 115 del 94 y la ley 30 del 92 están inconclusas. Hemos explorado por ahí un 20%. Esas leyes, como el paradigma que traemos es incompleto, entonces las hemos analizado de una manera sincrética. Las resumimos, pero no las interpretamos. Es como cuando uno en vez de echarle agua fría a una plántica le echa agua caliente. ¿Cuál es el efecto? Completamente contrario. Eso es lo que hemos hecho nosotros con estas normas. Le hemos echado agua caliente.
Esas normas están completamente vivas, están inconclusas, están desarrolladas yo creo que en un 20%, pero necesitamos profesores de agua fría que estén en capacidad de innovarlas. Entonces aquí lo que hay que abonar la autonomía curricular. E innovar sin permiso, ¿sí? Y lo mismo en la administración. Pero son muy buenos para rendir informes y para entregar estadísticas, pero muy poquitos para pensar. Sí. Claves para entrar entonces, entremos en el juego del lenguaje. El juego entre innovadores y expertos, ¿quién lo creyera? Yo por un tiempo estuve soñando en ser experto en currículo, cuando arrancaba mis clases de esta asignatura en la Facultad de Educación, y ahora no quiero ser experto, porque los expertos tienen respuestas para todo, y ya saben cómo se hacen las cosas de la misma manera. No queremos expertos, queremos innovadores, que hagan cosas de distintas maneras, que usen la imaginación, que usen la inteligencia, que le ofrezcan respuestas a estos muchachos que piensan de una manera distinta a nosotros. Otra lección es cómo conjugar calidad y cantidad. Nosotros en los últimos 50 años le hemos jugado a la cantidad y para bien que aumentaron de una manera exponencial los cupos en la educación y comparativamente en la superior. No es suficiente. Se congestionaron las instituciones educativas, no se desarrollaron, sino que se inflaron, están enfermas, porque pasamos de atender 20 estudiantes a atender 100 con los mismos recursos. Entonces, claro, los resultados no pueden ser iguales. Y aquí está bien que tenemos que echar mano del amor y del interés que tenemos por esta profesión, pero no es suficiente el amor cuando hay hambre. Sentencia, hay que cambiar la rutina, pero profe, yo no soy rutinario, yo hago muchas... Mírese al espejo cómo trabaja usted la creatividad en su clase, en su dirección del establecimiento, cuál es su agilidad para compartir con los muchachos, en qué tamaño trabaja usted, en qué escala, cuál es su inversión en su mejoramiento como persona y como profesor, qué tanto invierte usted en actualización y qué tan arriesgado eres. Entonces aquí hay unas claves muy puntuales. Jaque al enfoque de planeación estratégica de largo plazo. Hay que entrar a planear el día a día y el corto, pero no de una manera ni desenfocada ni de una manera sin visión. Hay que trabajar desde lo pequeño. Hay que invertir en riesgo. Yo me estoy arriesgando aquí. Aparentemente estoy muy feliz porque estoy compartiendo con ustedes todas estas cosas que soñé en estos 2 años. Pero más luego cuando me cojan el pelo por todo lo que estoy diciendo que choca contra los paradigmas que ustedes tienen. Alquila, no compres. La confianza es mejor que el control. Eso lo estamos haciendo ahora con las niñas, los que tenemos niñas, mujeres en la casa, es mejor darles confianza que seguir controlándolas. Y si no, miremos efectos. Es mejor abierto que cerrado. ¿Sí? Todo lo podemos medir y nada se mide. Si todo lo cuantitativo, si no lo mediamos por lo cualitativo, de nada nos sirve, así sea dinero. Mientras mayor cantidad, más daño hace. Entonces, profes, para elaborar el currículo hacia la sociedad 5.0, para estos próximos 30 años, yo pienso que necesitamos de otros autores. Entre ellos, Bauman. Y entre ellos la sociedad japonesa. Y traigo aquí esta cita. La iniciativa japonesa cree que puede también contribuir a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. No a los 17, pero sí a varios de ellos. Cuando leo la literatura que hay sobre la sociedad 5.0, y que justamente es en el Japón donde se origina, para nada yo estoy pensando que nos podamos parecer a la sociedad de Japón. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos desconocer a la sociedad. Y cuando estoy diciendo que tenemos que centrarnos en un currículo local, en un currículo institucional, no estoy negando para nada la globalidad.
la globalización. ¿Sí? Estamos en un mundo local global. Lo que no podemos seguir haciendo es con un currículo general y un currículo nacional cuando nosotros tenemos un país de regiones y de subregiones, como es el caso de Antioquia. Lucio nos decía que parece ser que Ramiro, trata de concretar, son las 11. Pues yo sé que esto es el colmo porque son 2 años esperando para escucharte, pero son las 11, le damos paso a Keipo apenas tú termines y les estoy pidiendo el favor de que pidan la palabra por el chat. Ramiro, espectacular, son demasiadas cosas que pensar. Bréganos como a concluir, si puedes. 5 minutos. No, pero démosle a Ramiro el tiempo, él lo tenía medido, que necesite, que este tema es muy interesante. Yo creo que... Pues yo estaba pensando en 1 hora y creo tener todavía unos 12 minutos, pero yo en 5 puedo terminar para que me digan. No, yo creo que terminen los 12 que tenía previsto, propongo y lo pongo a consideración, gracias. Profe, ¿continuamos? Claro, claro, va cerrando. Voy cerrando, mire, haciendo una cita del profesor Lucio, aquí no se trata de inventar la rueda, sino de inventar los ejes. Un eje de la sociedad 5.0 es la sociedad de conciencia. Nosotros en la sociedad 5.0 tenemos una confluencia de intereses, y eso es lo normal y es lo natural. Hablo de los dos más oponentes. Tenemos por un lado un infocapitalismo, el capitalismo de la tecnología, y tenemos por otro lado el postcapitalismo, la esperanza de que el capitalismo se mengue, se disipe un poco para darle oportunidad a los demás. Pues bien, el currículo aquí, el nuevo reto es hablar entonces de cómo salir de una normalidad que traíamos, de una vieja normalidad, y cómo entrar en una nueva normalidad. Las profesiones nuevas las voy a pasar rápido. Simplemente quiero decir que no nos sintamos mal los maestros. Vamos a tener muchas oportunidades si innovamos. Si innovamos, vamos a tener muchas oportunidades. ¿Dónde? No digamos que es una lucha contra la automatización de la sociedad, sino que tenemos que integrarnos a la automatización. Pero el trabajo de nosotros como maestros va a estar centrado en habilidades blandas, como cuáles, como la creatividad, de la que hablaba un poquitico, como la capacidad de detectar nuevas oportunidades, como la posibilidad de resolver problemas, la posibilidad del trabajo en equipo. Sí, hay 10 áreas de trabajo a futuro. Esta es una cita tomada de Andrés Oppenheimer en su reciente libro, Sálvese quien pueda, y ustedes pueden encontrar ahí que desde asistentes de salud hasta consejeros espirituales, los profesores y los maestros tendrán mucho que hacer en esta sociedad del conocimiento. Y aquí el eje entonces de trabajo es tener claro por dónde empezar y a dónde ir. Si no nos queda claro esto, yo he perdido un poquitico mi tiempo en escribir estas cosas. Es sumamente necesario tener claro en dónde estamos y hacia dónde quedamos. Entonces, mire, hay que arrancar por unos observatorios. Y esta es la parte práctica de todo este libro. La parte práctica. Profe, ¿usted cómo ha hecho eso? A partir de observatorios. ¿Dónde los tiene en el libro? ¿Cómo los trabaja? A través del seminario investigativo. ¿Y qué herramienta utiliza? Los protocolos de la relatoría. Es que los profes no saben leer, los profes no saben escribir, los profes no saben interpretar, los profes saben resumir. Y entonces, ¿usted cómo hace? Luchar mucho en las 2 primeras sesiones, de las 24 primeras horas son muy difíciles para mí como profesor, pero cuando ellos van entendiendo, al final ellos agradecen de que los haya estrujado, ¿sí? Entonces, profes, hay que desitiar el currículo, hay que desitiarlo, no podemos imponerlo. Yo no tengo la verdad, lo mío es otra interpretación más en este mar de interpretaciones. Solo alcanzo a decir que necesitamos acuerdos sobre lo fundamental. Ya se darán cuenta de dónde tomo esta frase, al 2050, porque es mucha la información que hay y no podemos seguir repitiéndolo todo en las aulas de clase.
A los muchachos lo que tenemos que entregarles es las herramientas y que ellos busquen los contenidos en todos los medios que hay en este momento. ¿Sí? Entonces yo ahí establezco una ruta de manera práctica, cómo lo hice y lo escribo ahí para que a ver si los profes me entienden y lo podíamos hacer y llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Aquí termino, mire 4 ejes de cambio. Tenemos que hacer una breve historia al mañana. Profes, hacer una breve historia a la mañana. Beatriz, a leer a Yuval Noah Harari, ¿sí? Hay que hacer una búsqueda de criterios para el desarrollo del currículo. Los otros envejecieron. Yo digo que hay que chatarrizar el currículo y hay que traer, así como se hace con el transporte, vehículos que no sean contaminantes. Así hay que hacerlo con el currículo también. Definitivamente entendamos de que si bien no todo cambió, sí cambió un 90% de las cosas, ¿sí? Y entonces los profes y los maestros son los que ayudarán a encontrar a los muchachos, a encontrar la creatividad, a encontrar la vocación, a encontrar la curiosidad, a encontrar el asombro. Entro en la parte práctica, este es el documento final, la parte final, elaborar el currículo, por dónde empezar, por los maestros y profesores universitarios. Mire, si uno va a cambiar una familia, no la empieza construyendo la mansión, como hacen los políticos para construir los edificios. Tampoco lo hace escribiendo los documentos y las reglas de la casa. Tampoco hace eso. Y tampoco lo hace llenándolo de equipos de alta tecnología. ¿Sabe cómo lo hace? Sentándose a conversar con los miembros de la familia y a llegar a acuerdos fundamentales y escribirlos con ellos. Entonces, hay que escribir los nuevos lineamientos curriculares para la sociedad 5.0. Formar el ser humano como persona, íntegro, integral. Formarlo como ciudadano, local, global, que entienda la dinámica de la política de Envigado, pero que entienda la dinámica de la política global que se juega a finales de este año. ¿Qué más? Que sea un profesional, pero no un profesional acortonado, que tiene memorizada una información y una manera de hacer cosas que ya pasaron, sino un investigador, un profesional que no necesite que le pongan un letrero para hacer reciclaje de las basuras en la casa, que no hable de discursos de sostenibilidad cuando ni siquiera no recicla, sino que entre en un discurso de sustentabilidad, de vivir en armonía con la naturaleza, no acabar la casa de todos. Entonces, mire qué es lo que aparece ahí, un currículo convergente. Son muchas las cosas que tenemos que enseñar, pero no las podemos enseñar como contenido, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesitamos? Entonces, un docente investigador en una sociedad 5.0 de conciencia, no una sociedad 5.0 para alimentar el infocapitalismo, y tampoco una sociedad 5.0 para hacer oposición al gobierno desde el postcapitalismo. Se trata de ponernos de acuerdo para construir una sociedad distinta para estos muchachos que nos anteceden, mirar a Medellín y mirar a Antioquia y mirar el país en un contexto local global. Y aquí aparecen entonces toda la ruta para elaborar el currículum. Y ahora sí termino, mi profe, yo ya termino, ahora sí. Miren, ¿por dónde empezar? Empecé por los maestros. ¿A dónde quiero seguir? Hay que coger la educación inicial, hay que coger los lineamientos de la educación infantil para volverlos a construir. ¿Por dónde más? Hay que empezar por los lineamientos de la educación básica, primaria y secundaria y media para volverlos a construir. ¿Por dónde más hay que empezar? Hay que dejar de llamar a las instituciones universitarias tecnológicas, hay que llamarlas como son, universidades tecnológicas, y hay que darles todo el énfasis que son tan importantes un abogado como lo es un tecnólogo en ingeniería ambiental o en ingeniería biomédica. Y así sucesivamente. Las normales hay que han hecho cosas maravillosas y nosotros hemos ido con el profesor Keipo abanderados de esa transformación. No es suficiente, se quedaron la mayoría de ellos en la era 2. Miren por favor a Medellín.
Miren por favor a Medellín. Medellín da ejemplo en desarrollo urbanístico y en desarrollo arquitectónico, pero no lo hace en innovación social. Tenemos mucha desigualdad, tenemos mucha inequidad y ya no tenemos pretexto para echarle a alguien la culpa de la violencia. Por favor, miremos a Antioquia. No nos sigamos mirando al ombligo, como decía el profesor Alberto, el profesor Echeverri y el profesor Gaviria, Guillermo Gaviria, el gobernador Mulado, y Gilberto Echeverri. Tenemos que mirar a Antioquia. Todo lo que les he contado está sistematizado en este regalo que debe salir para octubre. Ustedes dirán ahora si se va a llamar Educadores 5.0 o se va a llamar el currículo en la sociedad 5.0, sociedad de conciencia, a un encuentro de la quinta revolución industrial y la quinta era del currículo. Profe, muchas gracias, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias. Cedo la palabra.